Bienvenido, bienvenida a la lectura en vivo del libro Ética Nicómaco, escrito por Aristóteles. Continuamos entonces conociendo más acerca de este tipo de cosas del el defecto y el exceso. Habíamos quedado en la parte de es absurdo pensar que también en lo injusto, en lo cobarde o lo intemperante hay término medio, exceso y defecto. Si una persona es injusta, es injusta y ya. Es que es en exceso injusta o es bien poquito injusta. No, es injusta y punto. No hay término medio, exceso y defecto. Si fuera así, habría un término medio del exceso y del defecto. Un término medio para alguien que es excesivamente cobarde. Es que es excesivamente cobarde, pero poquito o a medias. No, es excesivamente cobarde y ya. Habría un exceso del exceso y un defecto del defecto. En general, no hay un término medio del exceso y del defecto. Tampoco hay exceso ni defecto del término medio. Habíamos leído entonces todo el tema de la virtud no es una emoción ni una capacidad, solo queda que sea un modo de ser. La virtud es un término medio, pero si hablamos de lo mejor y de lo correcto, la virtud es un extremo porque es lo más excelente. Habíamos también leído, ahora bien, no todas las acciones ni todas las emociones admiten término medio. Hay cosas que por sí mismas ya implican maldad, como alegrarse del mal ajeno, la desvergüenza o la envidia. También acciones como el adulterio, el robo y el homicidio. Todas estas cosas ya son malas por sí mismas. No lo son por exceso o por defecto. De que, bueno, cometió adulterio, robó, pero poquito. No, simplemente ya es malo por sí mismo. Es que hay un exceso en eso que robó. Robó demasiado, por eso ya está mal. No. El hecho de que haya robado ya lo hace mal por sí mismo. De esto estamos hablando. Entonces estoy resumiéndote un poquito de lo que habíamos leído en la lectura pasada para refrescar tu memoria, la mía también. Y recordar esto se necesita un poquito a veces de notas, escribir un poquito en tu cuaderno. Pero bien, seguimos repasando algo que anoté en la vez anterior. No basta con decir que la virtud es un modo de ser. También hay que aclarar qué tipo de modo de ser es. En todo lo que es continuo y divisible podemos hablar de más, de menos y de un término medio. En todo. De que, bueno, es término medio, de que es demasiado de. Este término medio puede entenderse como un punto medio de la cosa en sí, o como un punto medio relativo a nosotros. El término medio está entre el exceso y el defecto. Por eso aquí decimos que la virtud es un término medio. Hablamos de moderación, hablamos de prudencia. La virtud es un término medio, pero si hablamos de lo mejor y de lo correcto, la virtud es un extremo porque es lo más excelente. Por ejemplo, si 10 es mucho y 2 es poco, 6 es el punto medio en sí mismo porque queda igual de lejos de ambos extremos. Ese es un término medio según la proporción aritmética, pero el término medio respecto de nosotros no se calcula así. Si para alguien comer 10 minas es demasiado y comer 2 es poco, el entrenador no le mandará a comer 6. Para esa persona 6 podría seguir siendo demasiado, muchísima comida o quedarse corto. A Milón, en cambio, 6 le parecería poco. A quien acaba de empezar a entrenar le parecería mucho. Lo mismo ocurre en la carrera y en la lucha. Así sucede con cualquier arte o disciplina. Un experto evita el exceso y el defecto. Un experto evita el exceso y el defecto. Sigo leyendo algo de los que nos quedamos en la clase, en la lectura pasada. Busca el término medio y lo elige. Un experto evita el exceso, evita el defecto. Pero ese término medio no es el de la cosa en sí, sino el término medio que es adecuado para nosotros. Si esto es así en las artes, con más razón lo será en la virtud. La virtud ética tiene que ver con emociones y acciones. Ahí también hay exceso, defecto y término medio. Emociones, exceso de cierta emoción o un término medio en esta acción. Es posible temer y tener confianza, desear, enfadarse y compadecerse. En general, es posible sentir placer y dolor en mayor o menor medida, pero ni el exceso ni el defecto están bien. Lo correcto es sentir y actuar cuando corresponde, ante lo que corresponde y con quien corresponde. Eso es importante. Y eso no lo había notado la vez pasada. Por eso es importante repetir, o sea, volverlo a leer. Espero que sí no tengas problema con que lo esté leyendo otra vez, simplemente para repasar. Daño no nos va a hacer. Lo correcto es sentir y actuar cuando corresponde, ante lo que corresponde y con quien corresponde. También por el motivo adecuado y del modo adecuado. Eso es el término medio y lo mejor.
Eso es lo propio de la virtud. Así que la virtud es un modo de ser que implica elección. Es un modo de ser. La virtud es un modo de ser que implica ¿qué? Elección. La virtud es un modo de ser que implica elección. Consiste en encontrar el término medio adecuado para nosotros. Ese término medio lo determina la razón, tal como lo determinaría una persona prudente. La virtud queda entre dos vicios opuestos, uno por exceso y otro por defecto. Claro, la virtud está ahí en medio, que yo podría hacer eso de más. Yo podría solo estirar tantito la mano. La virtud habla de un término medio. Pero un término medio, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Un término medio que tiene que ver con la medida en que nosotros ponemos en lo que corresponde ante lo que corresponde y con quien corresponde, por el motivo adecuado y del modo adecuado. Por eso dice, un experto evita el exceso y el defecto, busca el término medio y lo elige. Pero ese término medio no es el de la cosa en sí, sino el adecuado para nosotros. Qué bonito estar hablando de virtud, qué bonito estar hablando de pues estas cosas. Espero que te apasione. Dice aquí, la virtud es un modo de ser que implica elección. Esa persona es virtuosa porque lo está eligiendo. ¿Qué lo determina? La razón. Tal como lo determina una persona prudente. ¿Qué lo determina? Este término medio lo determina la razón. La virtud queda entre dos vicios opuestos. Uno por exceso y otro por defecto. Qué interesante. Algunas personas se pasan, otras se quedan cortas en lo que sienten y en lo que hacen. La virtud, en cambio, encuentra el punto justo. Qué bonito estar hablando de la virtud. Por eso, si hablamos de su definición, la virtud es un término medio. Pero si hablamos de lo mejor y de lo correcto, la virtud es un extremo porque es lo más excelente. Ahora bien, no todas las acciones, ni todas las emociones admiten término medio. Hay cosas que por sí mismas ya implican maldad, como alegrarse del mal ajeno, la desvergüenza o la envidia. Pues claro, es que, pues sí, criticó, pero poquito. No. Eso ya implica maldad. También acciones como el adulterio, el robo y el homicidio. Todas estas cosas ya son malas por sí mismas. No son malas porque hubo un exceso de homicidio o porque se quedó corto con homicidio. No. No hay una manera correcta de realizarlas. Siempre se yerra. No tiene sentido decir que hay una forma buena de cometer adulterio, una buena forma de robar o de matar, como si dependiera de hacerlo cuando se debe o como se debe. Simplemente es malo y ya. En estos casos, hacer cualquiera de esas cosas ya es errar. Es absurdo pensar que también en lo injusto, en lo cobarde o lo intemperante, y nos habíamos quedado en esta parte. Intemperante, ¿recuerdas? Sin temperancia, moderación. Sin templanza, sin moderación, que bebe de más, que busca sexo sin medida, que no sabe frenar impulsos, que persigue lo agradable aunque le haga daño, evita cualquier incomodidad aunque sea necesaria. Bien, si fuera así, dice, no hay una manera correcta de realizarlas. Es absurdo pensar que también en lo injusto, lo cobarde o lo intemperante hay término medio, exceso y defecto. Si fuera así, habría un término medio del exceso y del defecto. O sea, es decir, aquí nos dice, lo cobarde o lo intemperante hay término medio. Bueno, pues es poquito. No sabe frenar sus impulsos, pero poquito. Busca el sexo sin medida, pero nada más así, un poco. No tiene nada de malo, ¿no? No, es que simplemente te habla de que esas son acciones que por sí mismos son desvirtuosas. Habrá incluso un exceso del exceso y un defecto del efecto si nosotros dejamos pasar estas cosas. En general, no hay término medio del exceso. No hay término medio del defecto. O sea, eso es un defecto. Que, bueno, sea alcohólico, pero poquito. O sea, demasiado alcohólico, pues no pasa nada porque es demasiado. No. Tampoco hay exceso ni defecto del término medio. Continuamos entonces donde habíamos dejado la lectura la vez anterior. No basta con hablar de esto en general. Hay que bajar también a los casos concretos. Vámonos pues. En asuntos prácticos, las afirmaciones generales abarcan más, pero las particulares son más verdaderas. Es como hasta que no tomamos en cuenta una persona y de verdad su caso particular ya se lo toma en serio porque dice, en ese caso sí. Las acciones siempre ocurren en lo concreto. Es ahí donde tiene que encajar lo que estamos viendo y lo que estamos diciendo, porque solo estamos hablando en general, de que sí pues, pero
¿Dónde está esa parte desvirtuosa? ¿Dónde está esa parte donde tú ya encontraste la prudencia? Y dices, es que la forma en la que yo como mucho en exceso. Bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Pero ahí no habla de que has encontrado el punto medio. Y aquí dice, tampoco hay exceso ni defecto en el término medio. O sea, pudiste ser prudente, pero de más. Pudiste ser prudente, pero defectuosamente no. Prudencia es término medio, virtuoso. En lo relativo al miedo y a la confianza, el término medio es el valor. Entre los que se exceden, el que no teme nada no tiene nombre, porque muchas cosas carecen de él. Entre los que se exceden, el que no teme nada no tiene nombre, porque muchas cosas carecen de él. Quien se excede en la confianza es temerario. Quien se excede en el miedo y se queda corto en la confianza es cobarde. Pues claro. Entonces aquí estamos hablando de en lo relativo al miedo y la confianza, el término medio es el valor. O sea, alguien que tiene mucho miedo, alguien que es demasiado confianzudo, pero se va a aventar esa pila de tiburones, con tiburones ahí, ¿no? Y que bueno, es que es muy valiente. No, aquí le llamamos temerario. O sea, es que no tiene ningún miedo. Aquí le llama el que no teme nada, no tiene nombre, porque muchas cosas carecen de él. Vamos a ver esto, vamos a impulsarnos un poquito más en esto. Bueno, aquí hablamos de la valentía, del valor. Dice, entre lo relativo al miedo y a la confianza, el término medio es el valor. O sea, yo lo veo como una línea. En medio está el valor, abajo del valor está el miedo, arriba del valor está la confianza, ¿no? O sea, el exceso de... Entonces dice... Aristóteles está diciendo que la valentía está en el punto medio entre estos dos extremos. Cobardía es temer demasiado. Valentía es temer a lo que realmente tiene que temerse. Por eso estábamos leyendo acá atrás de que lo correcto es sentir y actuar cuando corresponde. Ante lo que corresponde y con quién corresponde. O sea, es necesario a veces temer porque sabes afrontar el peligro cuando la razón lo estás exigiendo. Te están persiguiendo 10 osos, leones. Dices, bueno... En un caso no natural, estás con tu familia en un parque y escuchas cómo los lobos vienen hacia ti, pues algo lógico y razonable es huir o buscar una salida, ¿no? Y el exceso de es no temer absolutamente nada. ¿Y por qué dice aquí, el que no teme nada no tiene nombre? Porque casi no existen personas así. Era un caso tan raro para los griegos, ni siquiera tenía una palabra común para nombrarlo. No está diciendo que la persona sea admirable, sino que una persona que no teme nada en absoluto tampoco actúa correctamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que es razonable temer. O sea, sí, una muerte injusta, una alberca con pirañas y que te estén a punto de aventar ahí, un incendio. Si alguien no teme absolutamente nada, habla de... Pues es que ahí no hay valentía, ahí hay como... No hay raciocinio, hay insensatez. O sea, voy a brincar desde un edificio de 10 pisos, ¿por qué no le tengo miedo a nada? Pues es que eso no es que es valiente, es que no tiene juicio. Entonces, para Aristóteles aquí lo que estamos viendo es que para Aristóteles el valiente sí tiene miedo. Entonces, qué hermoso. Me encanta cómo estamos hablando de estas cosas tan abstractas. Voy a volverlo a leer para que se te quede bien en la cabeza. En lo relativo al miedo y la confianza, el término medio es el valor. Entre los que se exceden, el que no teme nada no tiene nombre, porque muchas cosas carecen de él. Quien se excede en la confianza es temerario. Quien se excede en el miedo y se queda corto en la confianza es cobarde. Es que se quedó paralizado, cobarde. En lo relativo a los placeres y dolores, el término medio es la moderación. Aquí hablamos de placer y dolor. Ten este ejemplo con lo que tú quieras en tu vida, algo con lo que lo relaciones al placer. Puede ser un vinito, alcohol, sexo, ocio, placer. Pero en lo relativo a los placeres y dolores, el término medio es la moderación. El exceso es la intemperancia. En cambio, quienes se quedan cortos respecto de los placeres casi no existen. De que no me gusta ningún tipo de placer. Puedo estar sintiendo calor o frío y estar sufriendo y no me quiero acercar a la sombrita porque hace calor. No importa, no quiero sentir ese placer de aquí en la sombrita. O está haciendo mucho frío, me acerco al sol, no quiero sentir ese placer. Casi no existen estas personas. Por eso no tienen nombre en concreto. Llamémoslos insensibles. En lo relativo a dar y recibir dinero, el término medio
es la generosidad. Vamos a anotar esto. En lo relativo a dar y a recibir dinero, el término medio es la generosidad. El exceso y el defecto son el derroche y la tacañería. Claro, exceso de dinero, derroche. Defecto de dinero, tacañería. Pero aquí los extremos se invierten según el lado. El derrochador se pasa al dar y se queda corto al recibir. El tacaño se pasa cuando recibe y estira la manita y se queda corto cuando da. De momento hablamos de estos grandes rasgos. Más adelante se precisará con detalle. También hay otros modos de ser respecto al dinero. El término medio es la magnificencia. Entonces, modos de ser respecto al dinero. Término medio, magnificencia. El magnífico se distingue del generoso en que se mueven en gastos grandes. El exceso es la ostentación de mal gusto y la vulgaridad. El defecto es la mezquinidad. A ver, en lo relativo al honor y al deshonor, el término medio es la magnanimidad. Vamos a buscar el significado de esa palabra. Ya sabemos qué significa. Alguien magnánimo, magnanimidad, pero pues igual. En lo relativo al honor y al deshonor, el término medio es magnanimidad, o sea, honor, deshonor, en medio está magnánimo. Magnus, grande. Animus, alma, espíritu. Alma grande, el que tiene un alma grande. Bueno, para Aristóteles, la magnanimidad no significa simplemente ser generoso o amable. Habla de la grandeza del alma. Conoce su propio valor, pero sin arrogancia. Cuando hablamos de honor, no estamos hablando de un exceso. Hablamos de deshonor, no estamos hablando de un defecto. Estamos hablando del punto medio. Acepta grandes honores solo si realmente los merece. ¿Cómo hay punto medio en todas las cosas que nosotros podemos hacer, no? Fíjate, nosotros hablamos de un punto medio donde aquí dice el valor, una persona valiente. Entre miedo y confianza, término medio, valor. Placer y dolor, moderación. A todos nos gusta ser moderados y tener la virtud de ser una persona moderada. Dar y recibir dinero, generosidad. Es el punto medio. Entonces vamos a anotarlo. Déjame, lo vuelvo a decir en voz alta, ¿sale? Entonces, en lo relativo miedo y confianza, ¿cuál es el término medio? Entre el miedo y la confianza es el valor. En lo relativo a los placeres y dolores, el término medio es la moderación. Respecto al dinero, en modos de ser, el término medio es la magnificencia. En lo relativo al honor y al deshonor, el término medio es la magnanimidad, alma grande. Miedo y confianza, valor. Placer y dolor, el término medio es la moderación. Dar y recibir dinero es la generosidad. La generosidad. ¿Ok? El término medio en lo que respecta al dinero, magnificencia. En los modos de ser respecto al dinero. Y en el honor al deshonor, lo acabamos de decir, dilo en voz alta. Honor, deshonor, término medio, alma grande, magnanimidad. El exceso es una especie de engreimiento o vanidad. El defecto es la pequeñez de ánimo. La generosidad se relaciona con la magnificencia como lo pequeño con lo grande. Algo parecido sucede con la magnanimidad. Hay una actitud que se refiere a honores pequeños, mientras que la magnanimidad se refiere a los grandes. Es posible desear el honor como se debe, pero también más de lo debido o menos de lo debido. O sea, de que no merece pues tanto honor, o de que, bueno, no supo recibirlo. A quien se excede lo llamamos ambicioso. Es que a cada rato quiere honor, quiere aplausos. A quien se excede lo llamamos ambicioso. A quien se queda corto es poco ambicioso. El término medio no tiene nombre. Por eso los extremos se disputan el lugar medio. Sí. Entonces, unas veces llamamos ambicioso a quien está en el punto justo y otras veces lo llamamos poco ambicioso. De que, es ambicioso, qué bueno. Otras veces de que no es ambicioso, es poco ambicioso. ¿Cuál es el punto medio? Ninguno. Aquí es la primera vez que vemos donde nos habla de esto. El término medio no tiene nombre. El término medio no tiene nombre. A veces elogiamos al ambicioso y otras al que no lo es. De que, oye, qué bueno, no tienes tanta ambición, tú tienes los pies en la tierra. Y otras veces lo regañamos, vamos, sé tantito más ambicioso, eres gran cantante o pintas muy bonito.
La razón de esto se verá después. En lo relativo a la ira. En lo relativo a la ira también hay exceso, defecto y término medio. Ok, vamos a ver. Casi todo aquí carece de nombres. Llamemos manso a quien está en el medio y mansedumbre al término medio. Ok, en cuestión de la ira, llamamos manso a quien está en el término medio. ¿Y por qué? Pues por la mansedumbre al término medio. ¿Con respecto a qué? En lo relativo a la ira. Ok. Al extremo del exceso llamamos irascible. A quien se pasa de irascibilidad a ese vicio. Al extremo del defecto llamamos incapaz de indignarse a quien se queda corto. Ok, o sea, de que, oye, te quedaste corto, o sea, ¿por qué no te enojaste? Yo por menos le hago esto y lo otro. A veces hay que enojarse porque le escupió a tu pastel de cumpleaños. No pasa nada, oye. Al extremo del defecto llamamos incapaz de indignarse a quien se queda corto. Hay además otras formas de término medio. Wow, otras 3 formas de término medio, ok. Entonces, de exceso, defecto y término medio. Así como habíamos visto del alma. Bien. Se parecen entre sí, pero no son lo mismo. Las 3 tienen que ver con el trato en palabras y acciones con los demás. 3 formas de término medio. Se distinguen en esto. Una se refiere a decir la verdad y las otras a lo agradable. Lo agradable aparece de 2 maneras, en broma y en la vida en general. ¿Ok? De esto se trata. Entonces, las 3 tienen que ver con el trato en palabras y acciones. 3 formas de término medio. Una se refiere a decir la verdad y las otras a lo agradable. Lo agradable aparece en 2 maneras, en broma y en la vida en general. Ok, conviene hablar de ellas para ver que el término medio es digno de elogio, mientras que los extremos merecen crítica. Claro, o sea, el término medio es digno de elogio. Oye, qué bien, qué prudente, qué moderado, qué valiente, qué magnífico, qué magnánimo, qué generoso, qué manso. Y luego aquí dice, conviene hablar de ellas para ver que el término medio es digno de elogio, mientras que los extremos merecen crítica. De que, oye, no se enojó lo suficiente. Oye, qué tonto, debería merecer un poquito más. Oye, por favor, pues no seas tan cobarde. ¿Sale? La mayoría de estas cosas no tienen nombre. Intentemos ponérselos para que resulte más fácil de seguir. Ok. En lo relativo a la verdad, llamemos veraz al término medio y veracidad a esa cualidad. Ok. En lo relativo a la verdad, llamemos veraz al término medio. Vamos a anotar esto. En lo relativo a la verdad, llamaremos veraz al término medio y veracidad de la cualidad. Veraz. La falta de verdad sobre uno mismo por exceso es jactancia. La falta de verdad sobre uno mismo por exceso, sí. La falta de verdad sobre uno mismo por exceso es jactancia. Se jacta, sale falta de verdad. Quien la tiene es jactancioso. Es que se jacta mucho de cómo es o de lo que es o de qué piensa quién es. Por defecto es ironía y quien la tiene es irónico. ¿Sale? Pues sí, es irónico de que es jactancioso y lo es porque le falta el término medio, la veracidad. Ok, sigamos. En lo relativo al agrado en la broma, el término medio es la gracia. Quien está en este punto es ingenioso. El exceso es la bufonería y quien cae en ella es un bufón. Estamos viendo 3, ¿verdad? Entonces, acuérdate, hay 3 formas de término medio. Una, acabamos de ver lo que es veraz o veracidad a la cualidad. Veracidad. La falta de verdad con una persona no es veraz, es jactanciosa. ¿Sale? Entonces, por defecto es ironía. Quien la tiene es irónico. Que no tiene verdad sobre sí mismo. ¿Sale? Habla de ironía. En lo relativo al agrado, en la broma, el término medio es la gracia. Entonces aquí estamos en la segunda forma de término medio. Quien está en este punto es ingenioso. El exceso es la bufonería y quien cae en ella es un bufón. Sí, el exceso es la bufonería, es que es muy bufón, porque tiene un exceso de broma. Y quien cae en ella es un bufón, una persona que se burla porque tiene exceso de broma, de este tipo de ingenio. Por eso dice, quien está en este punto, en el término medio, en el término del agrado en la broma, es la gracia, es una persona con gracia,
que está en un punto ingenioso. A eso se le dice. Hay un término medio que se le conoce como el término medio de la gracia. Es que es ingenioso. Pero cuando una persona tiene exceso de esta gracia es bufonería. Y cuando tiene muy poco de esta cualidad, de un término medio que es la gracia, pues es que no tiene nada de gracioso, no tiene nada de gracia, no tiene nada de ingenio, se le baja una rayita, que es tosquedad. Así se le conoce, tosquedad. Entonces, el término medio es la gracia. Número 2. En lo relativo al agrado en el trato cotidiano, quien resulta agradable como se debe es amistoso. Aquí está el tercer término que nos está dando. En lo relativo al agrado en el trato cotidiano, quien resulta agradable como se debe es amistoso. El término medio es la amistad. El exceso consiste en querer agradar demasiado. Claro, quien lo hace sin buscar nada a cambio es complaciente. Es que siempre es complaciente. Si lo hace por interés es adulador. El defecto es el de quien resulta desagradable en todo, alguien áspero y difícil de tratar. Ok, a ver, quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos notando términos medios porque estamos observando distintas virtudes. Mira, aquí dice, hay otras 3 formas de término medio. Se parecen entre sí, pero no son lo mismo. Entonces estamos leyendo esto de que se parecen pero no son lo mismo. Las 3 tienen que ver con el trato en palabras y acciones para los demás. ¿Ya ves? Acabamos de leer 3. Lo que es ser veraz, ser una persona veraz y luego que te puedas jactar de que tienes mucho la verdad. Y el defecto es que es alguien aquí le llama ironía. Hay que verlo más tarde, después esto. Quien tiene un defecto de esta verdad se le llama que es irónico. En lo relativo al agrado, en la broma, el término medio es la gracia. Una persona, pues, que tiene gracia, que es ingenioso. Un exceso es que se burla, bufón. Y un defecto es que es bien tosco, no tiene gracia. Lo otro que nos dice aquí, hay 3 formas de término medio. Se parecen entre sí, pero no son lo mismo. Las 3 tienen que ver con el trato en palabras y acciones con los demás. La tercera tiene que ver con acción con los demás. Como se dice, en lo relativo al agrado en el trato cotidiano, quien resulta agradable como se debe es amistoso. El término medio es la amistad. Una persona, a todos nos agrada una persona que es amistosa. A nadie le cae bien aquel que está complaciendo lamebotas porque es muy áspera, porque solo busca complacer. Entonces dice, una se refiere a decir la verdad, como la persona que siempre dice la verdad, que es muy veraz, tiene la cualidad de la veracidad. Y las otras a lo agradable. Lo agradable aparece de 2 maneras, en broma, en ingenio, y la otra es en la vida en general, con la amistad. Vamos a hablar de ellas para ver que el término medio es digno de elogio, mientras que los extremos merecen crítica. Entonces, estamos hablando de estas 3 cosas porque pues es un digno de elogio alguien amistoso, alguien ingenioso, alguien veraz. Fíjate que es que sí es cierto, fíjate, o sea, piénsalo, a todos nos gusta una persona veraz, a todos nos gusta una persona ingeniosa, con gracia, a todos nos gusta una persona amistosa. Pues claro. Entonces dice, conviene hablar de ellas para ver que el término medio es digno de elogio, mientras que los extremos merecen crítica. Pues a nadie le gusta un lamebotas, a nadie le gusta un bufón, a nadie le gusta un jactancioso de que, es que yo me las sé todas, es que él nunca sabe la verdad. Eso es real. La mayoría de estas cosas no tienen nombre. Intentemos ponérselos para que resulte más fácil de seguir. O sea, la mayoría de estas cosas no tienen nombre. Usualmente no prestamos atención a este tipo de cosas o de situaciones o de actitudes o de aptitudes en una persona. Entonces vamos a ponerles los nombres. En lo relativo a la verdad, llamemos veraz al término medio. Cuando una persona habla con la verdad, es una persona veraz, tiene veracidad. Cuando una persona tiene falta de verdad sobre uno mismo, y voy a volverlo a leer porque yo sí quiero que te quede claro, yo podría leerlo así e irme de paso, ¿no? No quiero que ese sea el caso. Entonces voy a volverlo a leer. En lo relativo a la verdad, ya, esta es la primera. Llamemos veraz al término medio y veracidad a esa cualidad. La falta de verdad sobre uno mismo por exceso es jactancia. Quien la tiene es jactancioso.
hemos conocido gente así, de que es que no le puedes decir nada porque ahí te va contestando con pura verdad, ¿no? Por defecto es ironía y quien la tiene es irónico. Entonces, vamos a ver el defecto del tema de la verdad. Entonces, vamos a preguntar aquí, ¿qué es veracidad? Entonces, ¿qué es veracidad? La etimología. Bien, veracidad viene del latín veracitas, veras, verdadero, y verus, verdadero. Literalmente, cualidad de quien dice la verdad. Para Aristóteles, la veracidad tiene un sentido muy específico, decir la verdad acerca de uno mismo, sin exagerar ni disminuir lo que uno es. Es como una persona que tiene sobrepeso, una persona que es anoréxica, que no se dice la verdad que, oye, no creo que no estás en tu peso ideal. Eso es una construcción social. Es como, oye, te estás cayendo, te estás mareando, no estás hidratado, necesitas algo de proteína, necesitas algo de alimento, ¿no? Entonces necesitas algo para poder estar en pie. Una cualidad es decirse la verdad a alguien y decir que, ¿sabes qué? Claro, siento que no estoy siendo saludable y que no estoy en mi peso ideal. Decir la verdad acerca de uno mismo sin exagerar ni disminuir lo que uno es. Es una virtud porque está en el ¿qué? Está en el punto medio. Es una virtud. Entonces, hay tres tipos de personas. Hay tres maneras de hablarse uno mismo. El veraz, que tiene la cualidad de la veracidad. O sea, no se hace menos, habla con verdad. Sí, yo estudié filosofía durante 10 años. Punto. Fue verdad. Soy el mejor de todos, le gano a todo el mundo en filosofía porque yo estudié 30 años. Ahí ya estamos hablando de alguien, pues, jactancioso. Entonces, el jactancioso exagera las cualidades, presume los títulos que no tiene, exagera sus logros. Y aquí vamos a la parte irónica, el defecto de alguien en la virtud de la veracidad, que es el punto medio. Entonces, aquí el irónico, aquí viene esta parte. La ironía de Aristóteles no es como lo que nosotros conocemos como un sarcasmo. Aquí nos está hablando ironía, la palabra ironía del griego eironeia, tiene un significado que hablaba de disimular o fingir modestia, hacerse menos de lo que uno realmente es. Aquí viene mi duda, porque ya ves que nos dice, bueno, una persona con la cualidad de la veracidad dice, quien la tiene es jactancioso, o sea, exceso de, ya perdió la virtud. O irónico, defecto de, ya no está en la virtud tampoco. ¿Pero qué es ironía? Porque para mí ironía es otra cosa, pero sabemos que estamos leyendo un libro de hace mucho tiempo. Así que ironía significa fingir modestia. Un gran músico que toca de forma extraordinaria le dicen pues a esa persona, oye, qué bien tocas. No es cierto, todo el mundo toca eso. Eso es la ironía para Aristóteles. No está diciendo la verdad, pero tampoco la presume. Se está disminuyendo a sí mismo. Entonces el punto medio es la veracidad. Jactancia es soy más de lo que soy. Ironía, soy menos de lo que soy. Veracidad, soy exactamente lo que soy. Y bueno, ¿por qué le llamamos ironía a esto? Porque en la Grecia clásica, Eirón era una persona que fingía ser menos inteligente o menos importante de lo que realmente era. Entonces, el ejemplo más famoso es Sócrates. Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. No porque fuera ignorante, sino porque fingía no saber para hacer que los demás pensaran y descubrieran las contradicciones de sus propias ideas. A esto se le llamó ironía socrática. Así que la palabra ironía, antes de significar como un sarcasmo, significaba falsa modestia. En Aristóteles conserva todavía este significado antiguo. ¡Wow! Fíjate que me hubiera quedado ahí y hubiera pasado de largo. ¿Sale? Es importante esta parte. Qué interesante lo que estamos leyendo. O sea, está padrísimo. Bien. Entonces, aquí nos dice. En lo relativo al agrado en el trato cotidiano, quien resulta agradable como se debe es amistoso. El término medio es la amistad. El exceso consiste en querer agradar demasiado. Y bueno, listo. Ya leímos los 3 puntos y lo voy a anotar aquí. Ya leímos las 3. Que una es veracidad. Segundo punto medio es la gracia. Y tercer punto medio,
Aquí hablamos de lo amistoso, la amistad. El término medio es la amistad. Bueno, también hay términos medios en ciertas emociones. El pudor no es una virtud, pero es digno de elogio quien lo tiene. El exceso es de quien se avergüenza de todo. El defecto es de quien no se avergüenza de nada, es decir, desvergonzado. El término medio es pudoroso. Vamos a ver el significado entonces de la palabra pudor. Pudoroso. Ok. La palabra la palabra pudor, me trabé. Es que hay triple P. La palabra pudor proviene del latín pudor, que significa vergüenza, modestia, sentido del honor, respeto por la propia dignidad. Avergonzarse, sentir vergüenza. No se refiere pues a alguien que sea... O sea, que se refiere a alguien que sí tiene pues esa sensación de saber hasta cuándo sí, hasta cuándo no, que sí siente la suficiente vergüenza, tiene pudores, es propio, es digno. Pudor, pudoroso proviene de pudor, lleno de el que posee, literalmente el que posee pudor, pudoroso, el que posee pudor. Pero a ver, la etimología, sí, proviene del latín pudor, que significa modestia, recato, sentido del honor, vergüenza. Entonces, Aristóteles dice que el pudor no es una virtud, aunque muchas personas lo consideren una. ¿Por qué? Porque el pudor es una emoción, no un hábito estable del carácter. Claro, es una emoción. Acuérdate que nosotros hablamos de las virtudes como hábitos, algo que nosotros estamos formando. El pudor es el sentimiento de vergüenza que aparece cuando pensamos que hemos hecho algo deshonroso o cuando tememos quedar en ridículo. Por eso Aristóteles afirma que el pudor es más propio de los jóvenes que de los hombres plenamente virtuosos. Entonces sí, aquí habla. También hay términos medios en ciertas emociones. Por ejemplo, el pudor. No es de que se la pasa avergonzado, no tiene vergüenza. No, pudor. Término medio en ciertas emociones. La indignación justa es un término medio entre la envidia y alegrarse del mal ajeno. Indignación justa. A ver. Indignación justa es un término medio entre la envidia y alegrarse del mal ajeno. Esto se refiere a nuestro dolor o placer ante lo que le ocurre a los demás. Quien tiene indignación justa se duele cuando a otros les va bien sin merecerlo. El envidioso se excede porque se duele de cualquier éxito ajeno. En cambio, quien se alegra del mal ajeno no siente ese dolor cuando corresponde. Más aún, se alegra. De todo esto habrá ocasión de hablar en otro lugar. En cuanto a la justicia, como no se dice en un solo sentido, diremos más adelante cómo cada una de sus formas es un término medio, la justicia. Y lo mismo haremos con las virtudes intelectuales. ¡Wow! Diosito Santo, solo acabamos de leer 2 páginas y tampoco le quiero seguir para que se aclare todo y se pueda repasar. Entonces, bien, yo estoy aprendiendo bastante. Espero te guste acompañarme en esta lectura y espero puedas estar aprendiendo también bastante en la lectura de Ética Nicómaco. Mi nombre es Uriel, estás en el canal de Tarot Búho Cósmico, Escuela de Metafísica. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.